Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en estas pláticas que vamos a tener. El día de hoy tenemos una plática y un tema muy actual, mucho que tiene que ver con el futuro del mundo. Y eso porque están cambiando las cosas definitivamente para un lugar que quizá no nos gusta mucho, en China. En la China comunista tuvieron este fin de semana pasado, en octubre, estos días que acaban de pasar, un congreso, el Congreso del Partido Comunista Chino, que, entre otras cosas, es el que manda en China, el país más poblado del mundo, la segunda economía mundial, una de las fuerzas armadas más importantes del mundo, y cambió sus liderazgos. Luis Zúñiga, ¿cómo estás? Muy bien, don René Bolio, muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los que están viendo el programa. Muy bien, pues si quieres vamos a comenzar para un poco de contexto, ¿no? Vamos a ver, Luis, ¿qué es esto de este 20º Congreso Comunista, ¿no? del Partido Comunista Chino? Bueno, primero yo creo que hay que explicarle para que entiendan las personas que no han vivido bajo un mundo, bajo un régimen socialista o comunista, pues que sepan cómo es la estructura, porque es importante entenderlo. En los países con gobiernos socialistas, comunistas, la autoridad máxima del país es el Partido Comunista. A diferencia de otros países con estructuras parlamentarias o con estructuras presidencialistas, donde un primer ministro o un presidente es el jefe de gobierno, hay un jefe de Estado, hay un poder legislativo, hay toda una autoridad de poder legislativo. En los países comunistas, el comité central, o sea, lo que es la élite del comité central. El comité central, digamos que es el cuerpo que manda en un país comunista, y dentro de ese comité central hay un buró político, que es la élite, que es el comité permanente del buró político. Esos son los individuos que están permanentemente al frente del país, y de ellos hay uno que es el secretario general, que es la máxima autoridad. Miren qué niveles de estructura tienen, pero estos individuos son los que controlan todos los poderes del país, están en las manos de ellos. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, todo. A diferencia de los países democráticos donde hay una separación de poderes, en los regímenes comunistas no hay ninguna separación. El partido está presente en todos estos poderes y es el que lo controla a través del partido. Estos congresos se realizan cada 5 años y es donde teóricamente ellos o reafirman la estructura de personas que ocupan esas altas posiciones o la renuevan de acuerdo a determinadas pugnas, determinados intereses, porque dentro de esta estructura que es jerárquica, hay siempre pugnas de poder. Y fíjate que pues tienen esto que quieren darle un tinte democrático, ¿no? Como si fuera un congreso, una elección. Pero pues hay que ser muy claros, el comunismo es una dictadura en cualquiera de sus manifestaciones, pero en la China en especial es una dictadura que se ha ido apretando constantemente, desde el liderazgo que consolidó Mao Zedong, que era un tipo sumamente aficionado al poder, tenía el poder totalmente centralizado, tenía, y a quien se le oponía, pues así fuera quien fuera lo mandaba a matar. Tan es así que se calcula que entre 80 y 100 millones de chinos perdieron la vida por culpa y por instrucciones de Mao Zedong. Entonces, estamos en este 20º Congreso del Partido Comunista Chino y hay vamos a ver algunos capitulitos. Primero, tú decías que el Partido Comunista Chino es el que manda todos los poderes y a los que estamos acostumbrados, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Pero también hay un tema que la gente tiene que saber. Todas y cada una de las empresas chinas existentes, parte de sus acciones, y muchas veces superior al 50 o al 70% de las acciones, son del Partido Comunista Chino, como Huawei, todas esas marcas que ustedes consideran y ven en la calle que son chinas. El dueño es el régimen chino, pero además explícito, no es algo oculto, no con prestanombres, sino que para que les permitan tener esas empresas o crearlas, los dueños son el Partido Comunista Chino.
Entonces, si usted compra un teléfono Huawei, está dándole ese dinero, una parte importante al Partido Comunista Chino, ¿no? Por hablar de una marca muy conocida, pero hay cientos de marcas por todo el mundo. ¿Qué nos puedes decir de esto en materia del poder del Partido Comunista Chino? Sí, cuando China, los líderes chinos, principalmente después de la muerte de Mao Zedong, Deng Xiaoping, sabía que el sistema no funcionaba porque no tenía economía, era un país del tercer mundo y con más de la mitad de la población en la extrema pobreza, pues Deng Xiaoping se dio cuenta de que necesitaba hacer reformas capitalistas. E empezaron a implementar una serie de reformas capitalistas a través de aquellas llamadas zonas económicas especiales que le daban oportunidades extraordinarias a los inversionistas, tasas de interés del 10, el 12% de impuestos a las corporaciones. Además, la fuerza de trabajo era prácticamente esclava. Empezaron pagando 10 centavos de dólar la hora, cuando en el mundo entero, en el mundo libre, estaban por los 8, los 7, los 9 dólares la hora. Bueno, pues ahí le pagaban 10 centavos de dólar la hora y no podían hacer sindicatos, no podían hacer reclamaciones de derechos, no podían exigir ningún beneficio como seguro médico, nada. Eran simplemente esclavos y por lo tanto la ganancia de todos estos empresarios fue gigantesca y por eso empezaron a mudarse a estas zonas económicas especiales de China las principales corporaciones del mundo, especialmente las de baja producción que no necesitaban mucha tecnología, las manufacturas empezaron a salir de México precisamente, salieron las maquiladoras, todas esas fabricantes de tejido, de zapatos, de electrodomésticos, todos empezaron a irse para la China por estas ventajas. Y eso provocó y llevó a más cambios que empezaron a permitir empresas privadas en China. Esto fue un boom económico extraordinario en la década de finales de la década de 1990 y principios de los 2000. Esto trajo un boom económico en China extraordinario. Había seguridad económica para las inversiones. Todo funcionaba muy bien hasta que llegó Xi Jinping. Cuando llega Xi Jinping en noviembre del 2012, empieza a revertir estas circunstancias y lo primero que hizo fue imponerle a las juntas directivas de todas las empresas privadas miembros del partido. Ahí tenían que ser miembros de la junta directiva para que le informaran al gobierno, al Partido Comunista, del performance económico de esas compañías, le informaran de cualquier tipo de actividad sospechosa de fraude, etcétera, etcétera. Aquí ya empezó la intromisión en estas empresas y a la compra obligada, o sea, al darle acciones al Partido Comunista dentro de todas estas corporaciones. Así que así fue la evolución de todas estas hasta llegar al punto que está hoy ya, que es horrible esto. Hace unas regulaciones que empezaron en el 18, Xi Jinping le empezó a poner regulaciones a todas estas grandes empresas privadas chinas y las regulaciones fueron que las han ahogado. Para que tengan una idea del golpe que ha dado Xi Jinping a estas empresas privadas chinas, sobre todo las más grandes, ha habido una pérdida en el valor corporativo de sus acciones de más de $1 trillón en 3 años. Pues sí. Ese es el control que nunca han querido perder, ¿no? El control económico que a pesar de llamarse un capitalismo de Estado, pues es un estatismo de capital, ¿no? O sea, es realmente el Estado el que quiere controlar toda la actividad económica, toda la actividad humana de todos y cada uno de los chinos y por supuesto esa tecnología pues la exportan a sus aliados, ¿no? A los dictadores aliados. Y algo más, René, que quería mencionar a propósito de las tecnologías, es que en China ocurrió algo importante que durante décadas estuvo silenciado y no hablaban de esto. Y era que todos los empresarios extranjeros que iban a China tenían que entregar la patente al gobierno chino. O sea, la patente tecnológica de lo que iban a fabricar. O sea, perdían automáticamente ese control sobre la patente de ser único productor por el tiempo que le da una patente, 15, 17 años. Bueno, pues ahí la perdían y los chinos comenzaban inmediatamente a duplicar,
a copiar ese producto fabricado en empresas chinas del gobierno chino. Y ahí ustedes veían en el mundo entero una duplicidad de un producto fabricado por el empresario original y un producto fabricado por el chino. Y por supuesto el producto chino a un precio más bajo porque no tenía los costos de patentes ni de royalties que tenía que pagar el empresario privado. Y esto, pues, por supuesto, fue el boom económico de China, que también se sumó al de las inversiones, que es la de copiar, de piratear todas estas tecnologías. Efectivamente. Y bueno, llegando a ese punto, pues por supuesto, pues es un robo, ¿no? Pues de toda esta propiedad intelectual, de todo esto que ha costado años de investigaciones, de inversiones, pero bueno, eso ya está muy claro. Pero entramos al punto de la corrupción. La corrupción, pues nadie puede negar que China es un país corruptísimo, ¿no? Que todo el mundo está metido en la corrupción desde el gobierno y desde la empresa, pues que están integrados entre sí. Ahora bien, la herramienta que ha usado la corrupción se ha utilizado tanto para enriquecer gente como para tenerla totalmente supervisada, y en el momento en que se salen de un poco de la opinión o quieren tener pensamiento independiente, se les acusa de corrupción. Y ahora lo que estamos viendo es que esta corrupción lleva a que puedan... Ok, sí que se interrumpió hoy. Sí. Se interrumpió. Pero vamos a continuar, ya luego editamos. Entonces, la corrupción como una herramienta que sirve primero para enriquecerse, pero para hacer complicidades, pero también para tener un expediente abierto contra aquellos que se corrompen y después se quieren salir de la línea del gobernante. Entonces, hemos visto que la corrupción en China se pena, incluso con la pena de muerte, ¿no? Hay pena capital para aquellas personas que son acusadas y sentenciadas por corrupción. Y no lo han tenido solo en los libros, en las leyes, sino que sí, efectivamente, han fusilado y han sentenciado a muerte a estas personas corruptas. Y esto ha hecho que pues sea un elemento que pues no es objetivo, ¿no? Porque pues partimos de que todos son corruptos, entonces puedo asesinar, claro, al corrupto que era mi socio, que era mi amigo y que ahora no lo es. Entonces, estos 10 años que han pasado de Xi Jinping, pues han hecho que también este tipo de conductas se vuelva poderosísimo, ¿no? Vamos a ver, vamos a comparar, antes de llegar a lo que pasó este fin de semana, vamos a ver cómo fueron evolucionando estos liderazgos entre Mao y Xi Jinping. Sí, esencialmente hay un punto que es muy importante en esto, que es que Xi Jinping fue el que encabezó la comisión que fue a estudiar el desastre soviético, por qué se había derrumbado la Unión Soviética. Y Xi Jinping aprendió muchísimo de todo esto, pero hay que tener en cuenta de que Xi Jinping es un marxista convencido de la misma cepa que Mao Zedong, idéntica. Es la misma filosofía, que tiene los principios que son importantes que los televidentes entiendan. El marxismo-leninismo que practica Xi Jinping y que antes lo hizo Mao, tienen el propósito del hegemonismo global, el control del mundo y la imposición del sistema comunista al mundo entero, el hegemonismo. Esa es la clave central y es lo que ha estado precisamente haciendo Xi Jinping desde que llegó al poder. Cuando Xi Jinping llegó al poder, buscó el instrumento que le permitiera salir de sus enemigos y consolidar su poder total y absoluto. ¿Y cuál instrumento fue? El que tú mencionaste anteriormente, la corrupción. Agarró la corrupción y se convirtió como el campeón de la corrupción. No era para rectificar al país, porque esa corrupción no la va a poder eliminar porque está en los tuétanos del sistema chino. Para que tengan una idea del nivel de corrupción, China, los grados de generales se venden, se compran. Incluso muchos analistas militares dicen que China no puede ir a ninguna guerra porque no tiene generales capaces. Todos han obtenido su grado comprándolo.
Y con la economía esta capitalista que implementaron las reformas económicas capitalistas en China, pues la corrupción se hizo mayor en China porque había dinero. En la época comunista era más difícil con Mao Zedong, con el estricto control del Estado, todas las empresas del Estado, y había corrupción. Y había corrupción incluso en esa época, la corrupción que existe en los países comunistas, corrupción de un automóvil o una mansión, o la corrupción de yo me hago de determinados bienes materiales de una empresa y pues de ahí vendo en el mercado negro. Es una forma diferente de corrupción, pero ya cuando el país entra en una reforma económica capitalista, ahí sí hay dinero, y por eso la corrupción fue gigantesca y se extendió a prácticamente todos los estratos de la sociedad china. Y y Xi Jinping pues agarró esta bandera de eliminar la corrupción para empezar a cortar cabezas. Y lo ha estado haciendo, pero en realidad lo que ha estado buscando es consolidar un poder absoluto, supremo y perenne. Incluso las reformas internas que hizo, todas eran encaminadas al control de la sociedad, a la eliminación de los disidentes, al control de la prensa independiente, al control de la internet y de los medios de difusión. Google está controlado dentro de China, todos los medios de comunicación están controlados, y el que no se aviene a las regulaciones que Xi Jinping le impone, pues simplemente lo sacan y no puede funcionar. Así que esta ha sido, yo creo, principalmente la evolución de Xi Jinping hacia esta posición. Y como siempre, el comunista tiene que tener siempre un enemigo, interno y uno externo. Y el interno fue Hu Jintao, que después vamos a hablar de él seguramente, y el externo pues es Occidente y Estados Unidos. Por eso es que Xi Jinping ha buscado alianza con los países antinorteamericanos, Rusia, Irán. Todos los países que tengan sentimientos antinorteamericanos inmediatamente se vuelven aliados estratégicos de la China de Xi Jinping. Efectivamente, y vimos desde este decenio de Xi Jinping, pues hemos visto varias cosas. Por ejemplo, ese control, por ejemplo, Jack Ma, ¿no? El fundador y dueño de Alibaba, esta mega fortuna que se constituyó allá en China y que parecería que pues estaba constituyendo un poder de grandes billonarios allá, pues les hizo saber que no, que tendrán mucho dinero, pero que el poder sigue estando en el Partido Comunista Chino y en su líder. Y Jack Ma es un buen ejemplo. Jack Ma, tú sabes que lo internaron en un lugar que nadie sabía dónde estaba y estuvo perdido por varios meses. Después del intento del Ant Group de Jack Ma, que trató de llevarlo a la bolsa de valores como una empresa pública. Iba a ser el mayor lanzamiento de una empresa pública en la historia del mundo. 37.000 millones de dólares era la emisión inicial de acciones. Y Xi Jinping le dijo, no va, y no fue. Y punto. Pues ese control fue adquiriendo Xi Jinping, porque pues a pesar de todo, a pesar de que se diga lo que se diga, estas personas que estuvieron en la Secretaría General del Partido Comunista Chino después de Mao, pues si bien, no eran democráticos, ni uno solo ha tenido ni siquiera un aroma democrático, sí se buscaba que fuera equilibrado en las regiones, en las facciones, y todo lo que había en esa pluralidad que tiene China, pues se buscaba que el Congreso fuera equilibrado, que su cuerpo legislativo fuera también que tuviera representación de todos lados. No era democrático, pero bueno. Y desde Mao, pues había ciertamente un equilibrio entre grupos, facciones, y bueno, primero que nada, Xi Jinping rompe una regla no escrita que hay en China, que era 2 periodos. Y los periodos chinos del secretario general son de 5 años. Ya los cumplió, se eligió, se reeligió y ahora se vuelve a elegir. Es el primero después de Mao que tiene un intento de hacerlo y además exitoso. Entonces lo tendremos como líder chino mínimo hasta dentro de 5 años. Si no es que hasta su muerte, ¿no?
Entonces, vamos a hablar un poquito, ahora sí, de las circunstancias de este 20º Congreso. ¿Qué fue lo que pasó en este Congreso que se reúne cada 5 años del Partido Comunista Chino? Bueno, primero, ante todo, confirmó la filosofía marxista de control hegemónico del mundo. Preparó al pueblo chino para combatir, para sacrificarse y para grandes batallas. No especificó si eran militares, económicas o de qué tipo, pero indicó que habría grandes batallas y que podrían haber padecimientos y sufrimientos. O sea, los preparó como para que la hegemonía esta pues cueste hasta una guerra. Segundo, enfatizó el objetivo de tomarse a Taiwán por cualquier vía. O sea, confirmó de que Taiwán es un objetivo y es una prioridad. Y por supuesto, es una prioridad, como sabemos. Bueno, después vamos a hablar de eso si da tiempo, de por qué Taiwán es una prioridad para Xi Jinping. Pero esencialmente, y el tercer punto fue el control y el resurgimiento de la empresa estatal como el centro de la actividad económica, no la empresa privada, que fue en definitiva la que le dio el bienestar y sacó de la pobreza más de 800 millones de chinos. Esa ya la vuelve a abandonar y ya dejó muy claro que su línea es la línea comunista, marxista, de empresa estatal, de control de los medios de producción, etcétera, etcétera. Esos son los tres puntos más importantes, yo creo, del sumarium de este 20 Congreso. Ahora bien, eso fue lo que pasó oficialmente, lo que va a quedar en los libros, pero que lo que queda en las imágenes me parece que es una imagen sumamente dura y muy ejemplar de lo que está haciendo Xi Jinping. Esta imagen de Hu Jintao, quien fue a principios de este milenio el secretario general del Partido Comunista y que mantenía una base de apoyo, por supuesto. Vemos cómo es expulsado en público de su asiento. Es un símbolo durísimo de lo que fue este Congreso, una consolidación ya absoluta del poder de Xi Jinping frente a cualquiera que se le oponga, a pesar de que sea comunista, a pesar de que haya trabajado con él, a pesar de lo que sea. Y el nombramiento del comité permanente, que es integrado por 7 miembros, de los cuales la cabeza es Xi Jinping, se esperaba que pudiera tener algo de pluralidad, de jalar a otras facciones. No lo hizo. Los 7, por primera vez desde Mao, son totalmente, y voy a usar un término ambiguo, chiistas, digamos, ¿no? Son personas que le deben absolutamente todo a Xi. O sea, hay un bloque que no admite disidencia. Cuéntanos de esta escena, que si bien no quedó en los reportes, las imágenes fue extraordinaria cómo recorrió el mundo esta expulsión de Hu Jintao. Sí, como es clásico en todas estas estructuras comunistas de poder, pues los que se sientan en la mesa presidencial son las figuras más importantes del comité permanente, del buró político, y el último o el anterior miembro que era Hu Jintao. ¿Por qué sientan a Hu Jintao ahí? Para esto que ocurrió. Hu Jintao no debía estar ahí. Hu Jintao ya había concluido su periodo anterior, pero lo traen para humillarlo. Y la humillación lo que manda un mensaje de que si yo aplasto a este que fue secretario general del Partido Comunista, cualquiera queda aplastado por mí. Puedo aplastar a cualquiera. Y fue una muestra de poder, de arrogancia y de autoritarismo. Hu Jintao, evidentemente habían señales preparadas ya de en qué momento hacer lo que iban a hacer. Y en el momento en que ya se va a entrar en el informe ya final del 20 Congreso, en ese momento Xi Jinping tiene al lado del puesto, a su lado izquierdo, tiene un file, tiene un expediente, que son los acuerdos que se van a implementar en el próximo quinquenio. Como decirte, las regulaciones que el grupo de él escogió, que eran la política de gobierno de Estado para los próximos 5 años. Y ahí no aparecía de que los 5 años era un término de gobierno para un líder del Partido Comunista.
¿entiendes? Y entonces, en ese momento, los analistas dicen que Hu iba a tomar ese documento para levantarlo y cuestionar la reelección, como mencionaste anteriormente, indebida de Xi Jinping. Y ahí es donde Xi Jinping le pone la mano arriba de él, y en ese instante vienen los asistentes, agarran a Hu Jintao, lo levantan y se lo llevan. O sea, todo esto fue una escena preparada para dar la enseñanza de poder, de autoritarismo de Xi Jinping, de que yo soy el que mando y nadie absolutamente me puede cuestionar. Oye, Luis, pues tenemos un par de minutos, pero entonces, dos o tres comentarios finales sobre qué esperar de estos años que siguen con Xi Jinping en materia internacional, en materia de política interna, en materia de derechos humanos. Muy peligroso y muy malo. Gracias a Dios, Occidente, y especialmente el primero que le levantó las alarmas fue Inglaterra. Inglaterra y Japón fueron los primeros que levantaron las alarmas sobre el autoritarismo de Xi Jinping, la estrategia hegemónica. Cuando hablamos del futuro, hay que mencionar inmediatamente a Taiwán. ¿Y por qué Taiwán? Bueno, porque Xi Jinping sabe que su primer área de expansión es precisamente el mar del sur de la China. Ese mar que él quiere dominar para que sea su océano, donde él, a través de ese océano, él controle todos los países del sudeste de Asia. Ahí controle para hacia abajo a Vietnam, a Laos, a Camboya, a Filipinas, a todos los países, a Malasia, todos los que van de ahí hacia abajo, todos esos países tienen que entrar inmediatamente dentro del control chino. Tal vez no sea ocuparlos militarmente porque es imposible, pero sí poniendo un títere que responda a Xi Jinping. Esa es la estrategia, evidentemente, de todos estos totalitarios, como trató de hacer Putin en Ucrania. No era ocupar Ucrania, era llegar a la capital, sacar a Zelensky, inmediatamente poner un títere allí y ya ser el que decide todas las cosas en Ucrania. Bueno, pues Taiwán es una pieza muy importante, no solamente desde el punto de vista geopolítico, de quitarse a un enemigo frente a él, sino porque indiscutiblemente ellos consideran a Taiwán enemigo, sino también por la tecnología que ellos piensan adquirir de Taiwán. Para que tengan una idea de la importancia que tienen, los microchips de Taiwán son de 3 micrones de tamaño, 3 micrones. Los de China son de 15 micrones, microchips de Taiwán. El único que se le acerca, que está muy semejante, 3 y un poquito, es la Samsung de Corea del Sur. Luego vienen los norteamericanos de Intel, que andan por 5, y ahí sucesivamente hay alemanes y hay de otros lugares de tecnologías del mundo que andan en ese margen entre 5 y 10. Pero el más atrasado en tecnología en este aspecto es China con 15. Por eso es tan importante para ellos. ¿Por qué? Porque estos microchips son el corazón no solamente de la mayor parte de las computadoras y de los equipos sofisticados, incluso de la tecnología militar, porque mientras más chiquito sea, menos pesa, y entonces es más factible de poderlo utilizar en la tecnología militar, en los misiles guiados, los aviones de combate, etcétera, etcétera. Así que Taiwán es una pieza importante, además de su riqueza material. Taiwán produce maquinaria, produce una barbaridad. Taiwán es uno de los países que mayor tecnología tiene en el mundo. O sea, desde el punto de vista económico, es una pieza importante para añadirle a China. Así que eso en materia de Taiwán. Ahora, con respecto al mundo, ¿qué puede esperar del mundo? Bueno, pues agresividad. Va a seguir el hackeo de China porque la tecnología de China no ha sido adquirida por desarrollo natural, ha sido robada, copiada, extraída de otros países. Por lo tanto, en el momento en que cese el hackeo y ellos pierdan esa capacidad de hackeo, pues ahí mismo se cae ese avance tecnológico de China. Y sin avance tecnológico, pues no pueden competir en el mundo. Por eso Taiwán es tan importante, y vuelvo a Taiwán otra vez. Taiwán es muy importante para ellos, para poder continuar con el desarrollo científico, tecnológico.
Y con respecto a derechos humanos, pues cada día va a ser mayor. Este autoritarismo que mostró con Hu Jintao enseña que definitivamente no hay ninguna expectativa. Vieron cómo cerró las ciudades por el coronavirus que surgió en varias ciudades, incluido Shanghái, la capital financiera de China, cómo la lockdown, la cerró completa y no le importó nada. Incluso familias enteras que murieron cerradas en su casa y no la dejaban salir porque estaban contagiadas con el coronavirus. O sea, una crueldad sin límite. Ese es Xi Jinping y eso es lo que se puede esperar de Xi Jinping el mundo entero. Y bueno, ahora en materia de derechos humanos, pues de por sí el comunismo chino nunca se distinguió por cuidarlos, pero sí vimos nuevas maneras de violar derechos humanos, ¿no? Lo vimos de manera masiva con los uigures, ¿no? Millones de personas encarceladas, perseguidas, castradas, bueno, una serie de cuestiones allí en la frontera con los países árabes, ¿no? También vimos cómo se tomó y no le importó violar el acuerdo que se hizo para un país, dos sistemas con Hong Kong, ¿no? Entonces estamos viendo que tampoco le interesa el derecho internacional con las islas Spratly, ¿no? Ahí construyendo islas y diciendo, pues aunque nos peleamos aquí todos los países, esto va a ser mío, ¿no? Entonces, no tiene, al parecer, ni límites ni cuidados en violar lo que haya que violar para hacer esta hegemonía china, el comunismo dentro de China y chino dentro del mundo. Y dentro de este escenario que estás mencionando, ha cuadruplicado la capacidad nuclear de China. Ha fabricado silos en el noroeste y el oeste de China, en las zonas desérticas, una cantidad de silos que el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, pues lo denunció y lo mencionó, de que era alarmante. Incluso importantes almirantes y jefes de comandos de los Estados Unidos le han dicho que China es ya una amenaza a la paz y a la seguridad mundial. O sea, no estamos jugando, esto es bien serio, y si el mundo no levanta una pared frente a Xi Jinping, pues lo que nos espera posiblemente sí sea la tercera guerra mundial. Bueno, pues Dios no lo permita, pero pues el escenario está hoy así. Unos chinos comunistas queriendo ser los dueños no solo de China, sino del mundo, ¿no? Y un mundo que pues opta por ignorarlos o por ser, una voz en torno al comercio, no en torno a la política, la democracia, la libertad o al futuro. Bueno, mi querido Luis, pues te agradezco muchísimo esta plática, ha sido muy ilustrativa, creo que va a ser de mucha utilidad para saber qué está pasando en el mundo. Muchísimas gracias. Y gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los televidentes.